tarde, pero aprovechando que me quedé aquí adentro del vehículo, pues quisiera continuar con este programa de un momento de oración. Creemos que los días martes y los días jueves pues aprovechamos el tiempo para poder proclamar la palabra del Señor, porque allá en Primera de Tesalonicenses nos enseña de que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de hacer que la palabra corra como el río corre en su área ya especificado. Así es que es un gran reto para cada uno de nosotros como creyentes, y eso me motiva constantemente el poder hacerlo, ya que pues esto es un privilegio de Dios, es un privilegio que viene de Dios, y que por lo tanto el poder tener la vida sobre esta tierra debemos de aprovecharlo para poder eh, proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Esta melodía que acabamos de escuchar es una melodía que habla acerca de la vida. Tinieblas, algo más que nieblas es la frase correcta. Y cuando estoy aquí, bueno, en estos momentos estoy en el vehículo, observando que pasan los vehículos a un lado, otros pues que van por sobre la vía principal, algunos van con su paraguas a pie, bien protegidos, bien guardados. Notamos que cuando uno sale a la calle, pues notamos de que hay vida, hay vida. Y eso nos hace sentir bastante cómodos, el saber de que yo como ser humano tengo vida, y observo el movimiento que se da afuera de la calle. Pero cuando uno piensa en cuanto a la vida, a veces nos hace pensar y a veces nos hace preguntarnos, ¿qué es la vida? La vida para muchos es hacer proyectos, es hacer planes a largo y corto plazo. Para muchos la vida es alcanzar los objetivos, las metas que se proponen sobre esta tierra. Para otros la vida es un momento en que se tiene que disfrutar. Ahí en la Biblia encontramos a un hombre que dijo, disfruta, bebe, come. De esa manera se expresan muchas personas, que la vida es para disfrutarlo, la vida es para comer, la vida es para beber, etcétera. Pero cuando uno compara nuestra vida como seres humanos que somos, aquí en la Biblia, en la palabra del Señor, encontramos el significado de la vida, cómo lo identifica nuestro Dios, y cómo nos lo enseña nuestro Dios a través de la palabra del Señor. ¿Qué es la vida? Y aquí en Santiago, a través de la palabra, el escritor hace una pregunta, y les voy a leer el pasaje de Santiago en su capítulo número 4 y en su versículo número 14, y dice la palabra de la siguiente manera. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?
hace ahí la interrogante el escritor, o sea, el apóstol Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Al mismo tiempo, Santiago responde: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Miren, mis amados hermanos, en esta tarde ya se detuvo un momento la lluvia. Ahora que estoy disfrutando y que están disfrutando muchos los que estamos aquí en esta área, estamos disfrutando de los rayos del sol. Y es parte de la vida de cada uno de nosotros como seres vivientes. Pero el que disfrutemos este momento, la vida no deja de ser como una neblina. Una neblina, mire, hace un rato estaba lloviendo, pero a chorros. Y ahora ya se detuvo y aparece el sol. ¿Qué quiere decir eso? Que la nube ya se trasladó, ya desapareció la nube. Ahora da libertad al sol para que nos ilumine con sus rayos. Así es nuestra vida. Como una neblina, dijo Santiago. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos hacemos la pregunta: ¿cómo debo de vivir sobre esta tierra? ¿O cómo debemos de vivir todos sobre esta tierra? Y esta pregunta debemos de hacerla todos los creyentes. ¿Cómo debo de vivir la vida? ¿O cómo debemos de vivir la vida? No hay necesidad de buscar un diccionario en el caso de nosotros como creyentes, como hijos de Dios que somos. No hay necesidad de ir y buscar libros que nos orienten acerca de cómo vivir la vida, sino que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos la palabra del Señor. Y es la misma palabra la que nos revela cómo debemos de vivir la vida. Y eso lo encontramos allá, por ejemplo, en Primera de Corintios. Mire, la forma como el apóstol Pablo se expresaba en cuanto a la vida. Y dice, por ejemplo, allí en Primera de Corintios, en su capítulo 4 y su versículo número 19, y oiga cómo se expresaba el apóstol Pablo. Pero iré pronto a vosotros, sí, el Señor quiere. Mire cómo era su expresión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía en su corazón el deseo de ir y estar con la iglesia de Corinto. Ese era su deseo. Eso era el plan que tenía el apóstol Pablo, de ir a ver y estar un momento con la iglesia. Pero como Pablo era un conocedor de cómo es la vida, él siempre decía: si el Señor quiere. Y ese debe de ser el estilo de vida de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque, mis amados hermanos, veo ahorita que hay ya muchas personas transitando, pero se desconoce el tiempo. ¿Qué va a pasar de aquí con nuestra vida? De aquí a 3 horas, de aquí a 4 horas, de aquí a 5 días, o vamos a estar vivos al final de este año. Eso solo Dios lo sabe.
Y por eso es de que el apóstol Pablo dice, si el Señor quiere. En otras palabras, si el Señor lo permite. La verdad es de que el dueño de la vida se llama Dios. Y por eso es de que Pablo dice, si el Señor así lo quiere. ¿Por qué? Porque Él sabe que el dueño de su vida y el dueño de usted, mi hermano, el dueño de tu vida, querido amigo, no eres tú, es el Señor, es Dios. Y fíjate que allá en Primera de Corintios, perdón, en su capítulo 16, el apóstol Pablo sigue mostrando esta modalidad, este estilo de expresarse allá en el capítulo 16 de Santiago, perdón, de Primera de Corintios. Voy a ir allá en Primera de Corintios 16. Vamos a ver, vamos a buscar este pasaje muy especial en el 16 y en su versículo número 6. Oiga lo que dice. Otra vez nos muestra la forma de expresión del apóstol Pablo en cuanto a la vida. Y dice en el 16, y podrá ser que me quede con vosotros. Oiga ese verbo. Podrá ser que me quede con vosotros. O aún pase el invierno con ustedes, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Ese es en el versículo número 6. Y luego en el versículo 7 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Los planes del apóstol Pablo era permanecer con los creyentes aún un poco de tiempo más. No es como en el capítulo 4. El deseo del apóstol Pablo era de estar ahí con ellos, pero en el 16, Pablo dice, bueno, quisiera estar con vosotros un poco más de tiempo. Pero siempre echa en cuenta en esos planes a Dios. Y Él dice, si el Señor lo permite. Una cultura en donde nos muestra que así debemos nosotros de pensar hoy más que nunca. Porque con esta situación en que estamos viviendo, estamos escuchando que muchas personas están muriendo, se están yendo. De muchas maneras el ser humano fallece, muere. Tal vez usted escuchó las noticias de por allá por Afganistán el año pasado, cuando el presidente de los Estados Unidos ordenó que el ejército de los Estados Unidos regresara a su país. Muchos de ellos fallecieron, pero antes de morir estaban contentos porque iban a estar con su familia una vez más. Se iban a reunir con su familia una vez más. Y muchas personas que eran ciudadanas de Estados Unidos también tenían la esperanza de regresar a su tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un hombre, como le llamamos, un hombre bomba, se metió entre esa gran cantidad de personas. Se hizo estallar y allí murieron 170 personas en ese atentado. Podemos contemplar de que la vida es como una neblina, dijo el apóstol Santiago.
y que por lo tanto tenemos que tener esa misma cultura que tuvo el apóstol Pablo. Él planificaba, pero él siempre tomaba en cuenta la presencia de Dios en su propia vida. Es una gran enseñanza que nos deja esta porción de la palabra del Señor. Y les invito a que escuchemos esta otra alabanza en esta hermosa tarde. Unos dicen que fanatizado estoy, otros dicen que loco me volví, porque abandoné mis cosas, mis perlas más preciosas, para seguirte, Señor. Es que no saben que un mercader yo soy, que buenas perlas gustaba coleccionar, pero ahora ya está preciosa, me desprendí de las otras para obtener esta perla de valor. Es que no saben que tú eres para mí esta gran perla que me pudo hacer feliz. Es que no saben que contigo todos mis sueños se han cumplido, que hoy me siento realizado con mi gran perla. Es que no saben que contigo todos mis sueños se han cumplido, que hoy me siento realizado con mi gran perla. Y es que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cristo es la perla de gran precio. ¡Aleluya! Es que no saben que un mercader yo soy, que buenas perlas gustaba coleccionar, pero ahora ya está preciosa, me desprendí de las otras para obtener esta perla de valor. Es que no saben que tú eres para mí esta gran perla que me pudo hacer feliz. Es que no saben que contigo todos mis sueños se han cumplido, que hoy me siento realizado con mi gran perla. Es que no saben que contigo todos mis sueños se han cumplido, que hoy me siento realizado con mi gran perla. Una gran perla es el título de esta canción. Es un tema que toca nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando uno continúa estudiando el tema acerca de la vida, encuentra uno a través de las escrituras 533 veces que habla acerca de el tiempo. 533 veces enseña
la palabra del Señor en cuanto al tiempo que usted y yo tenemos sobre esta tierra. Solo en el capítulo 33 del libro de Eclesiastés encontramos 29 formas como el escritor habló acerca del tiempo. Este capítulo 3 es un capítulo muy famoso dentro de los libros sapienciales, o sea, los libros que rinden una alabanza, o los libros que le llamamos como los cánticos. Pues en este capítulo 3 encontramos la modalidad del estilo de vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Y en verdad, dijo el escritor, hay tiempos para llorar, hay tiempos para reír, hay tiempos para coser y hay tiempos para descoser. Y ahí nos enseña como una conclusión el escritor de Eclesiastés, quien fue Salomón, un gran hombre sabio. Pues su conclusión era de que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y que por lo tanto el tiempo de vida que tenemos sobre esta tierra, debemos de aprovecharlo. ¿Para qué? ¿Y por qué debemos de aprovecharlo? Tenemos en el Nuevo Testamento cómo fue que el Señor Jesús aprovechó su tiempo de vida sobre esta tierra. ¿Buscando qué cosa? De acuerdo a esta canción que acabamos de escuchar, una perla. El Señor Jesús aprovechó su tiempo de vida. ¿Cuántos años vivió Jesús sobre esta tierra? De acuerdo al principio bíblico, vivió 33 años y medio. 3 años de ministerio, 3 años de la predicación de la palabra del Señor, 3 años donde Jesús aprovechó el tiempo para poder buscar esa perla. Y sabes, querido amigo, ¿quiénes son esas perlas? Eres tú y yo, querido amigo. Yo alabo el nombre del Señor porque habemos una gran cantidad aquí en Guatemala, una gran cantidad de perlas que fueron encontradas por Cristo Jesús. Y era tan profundo el trabajo de Jesús, por ejemplo, que allí solo en uno de los evangelios, por ejemplo, en el caso de Lucas, el doctor Lucas, encontramos que el Señor Jesús liberó a un hombre, por ejemplo, que tenía un espíritu inmundo. ¿De qué forma aprovechó el Señor Jesús su vida? Ayudando al prójimo, liberando de toda esclavitud. En el caso de este hombre que tenía un espíritu inmundo, Jesús lo liberó. Jesús es un ejemplo de cómo debemos nosotros de aprovechar la vida. Jesús solo vivió 33 años y medio. Vuelvo a repetir, ¿lo aprovechó? Sí. Y cuando yo pienso en mi vida, ¿cuántos años tengo? Ya tengo 64 años.
He aprovechado estos 64 años para ayudar y para bendecir. He aprovechado estos 64 años para hacer el trabajo que Jesús hizo durante 3 años y medio que estuvo trabajando sobre esta tierra. Y claro, el Señor Jesús aprovechó su vida en tiempos de su crecimiento, porque Él se desarrollaba intelectualmente, dice la palabra ahí mismo en Lucas. Él se desarrollaba espiritualmente y se desarrollaba físicamente. El Señor Jesús aprovechó su tiempo de vida. Pero en los últimos años de vida, Jesús hizo lo que quiere que nosotros hagamos mientras tengamos vida sobre esta tierra. Jesús, por ejemplo, sanó a la suegra de Pedro, según Lucas capítulo 4, versículos 38 y versículos 39. Mire el trabajo, un trabajo de misericordia, un trabajo de sanidad, un trabajo en donde nos muestra cuál es el deseo del corazón de Jesús en cuanto a nuestras vidas. Y la verdad, mis amados hermanos, quiero manifestarles de que cuando yo pienso en mi vida de 64 años de vida sobre esta tierra, ya se fueron. No se sintieron. Y mis amados hermanos, cuando uno está ocupado en hacer lo que Jesús hizo, no se siente el tiempo. La vida no es aburrida. La vida no es cansada. En ningún momento vamos a tener agotamiento, sino vamos a sentirnos satisfechos, porque podremos tener el testimonio, la autoridad para decir: estoy aprovechando bien el tiempo como Jesús lo aprovechó. Y encontramos que en un día, por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 4, versículos 40 al 41, encontramos que al final del día, al caerse el sol, dice que muchos habían sido sanados por Jesús. Ahí podemos notar que Jesús no perdió su tiempo. No perdió para mostrarle al mundo que Él siempre trabajó con un corazón lleno de mucha generosidad, bendiciendo y ayudando. Querido amigo, en esta tarde quisiera decirte que Jesús todavía sigue buscando esa perla preciosa. Te sigue buscando a ti. Y que el día de hoy ya Jesús ya no está predicando la palabra, ya no está haciendo lo que Él hizo mientras Él tenía vida humanamente sobre esta tierra, sino que Él nos ha delegado desde los primeros seguidores de Él hasta en estos tiempos. Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros a continuar con este proyecto de la predicación de la palabra del Señor. Y nosotros queremos decirte, querido amigo, tu vida es como una niebla. Y el escritor de Eclesiastés, quien fue Salomón, él dice, bueno, la vida es como una flor que nace por la mañana, pero que muere por la tarde.
Querido amigo, tú no eres el dueño de tu vida, ni tampoco eres el dueño del tiempo. Así es que en esta tarde te aconsejamos que aproveches el tiempo para reflexionar en cuanto a tu vida. En estos momentos los puedes tener, pero en cualquier momento tú puedes desaparecer de esta tierra. Y si desapareces de esta tierra sin decidirte por Cristo Jesús en tu vida, vas a sufrir por toda una eternidad. Dios no quiere eso. Dios quiere darte libertad de todos nuestros pecados. Dios quiere decirte, quiero que vivas en libertad, porque en mi Hijo hay libertad. Y en mi Hijo hay vida y vida eterna. Dice allá en San Juan, en Primera de Juan, en su capítulo, vamos a ver, su capítulo 1 y versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿A quién tienes que buscar para confesar de que eres culpable? De que eres un hombre pecador. Es a Jesús. Y Jesús te espera. Así es que, querido amigo, te dejamos este reto para tu vida. Y hay una hermosa canción que te hago el reto a que lo escuches en esta tarde muy especial. Me has llamado para decirme que no aguantas más, que ya te sientes a punto de estallar por los problemas. Oh, me has llamado para decirme que te marchas, si te marchas, que vas a abandonar tu casa. Esa no es la solución, no lo hagas. Piensa en tu esposo y en tus hijos, que necesitan de tu abrigo, que sufrirán sin tu calor. Sí, pastor, tomé mi propia decisión. Mi esposo no va a cambiar. Y separarnos es lo mejor. Hermana mía, no olvides las promesas del Señor. No olvides que por ti en la cruz murió, porque te ama. Ámalo, ora por él y sé valiente, que con el bien el mal se vence. Esa no es la solución, no. Ámalo, no dañes todo de repente, que con el bien el mal se vence. Y Dios tiene la solución. Gracias, pastor. Me llevaré de su consejo. No romperé mi hogar tan bello. Sé
seré valiente y lucharé. Ámalo, ora por él y sé valiente. No dañes todo de repente, que Dios tiene la solución. Ámalo, ora por él y sé valiente, que con el bien el mal se vence. Es una canción que habla acerca de la vida. Y el título de esta canción es Toma mi vida. Y la verdad es de que urge que Dios tome de nuestra vida. Querido amigo, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, encontramos que el pecado que hay en nuestras vidas produce un desorden en nuestras vidas. Produce un caos en nuestras vidas. Y por eso te citaba allá en Juan capítulo 1:9, que hay que confesar nuestros pecados, porque el pecado produce caos en nuestras vidas. Y el caos que produce en nuestras vidas lo encontramos, por ejemplo, ahí en Gálatas capítulo 5 y en sus versículos 19 al 21 encontramos ese desorden que tiene el ser humano. Esos desórdenes son enfocados constantemente a nivel de el mundo, a nivel de aldeas, a nivel de ciudades, donde quiera que el ser humano se encuentre, siempre va a reflejar lo que es el desorden en la vida en la vida que tiene o que tenemos cada uno de nosotros. Aquí les estoy buscando el libro de Gálatas, o la carta a los Gálatas en el 5:19, como dice el texto bíblico, y dice de la siguiente manera, 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Oye, querido amigo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios todos los que practicamos todas estas cosas? Porque todas estas cosas es un caos, es un desorden en nuestra vida como seres humanos. ¿Y por qué no entramos? Bueno, primero porque tenemos una vida desordenada, y segundo, porque Dios es un Dios que tiene una naturaleza de orden. Por esa otra razón es de que todos los que vivimos en una forma desordenada sobre esta tierra, no entraremos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios tiene una naturaleza de orden y no de caos. Por eso es necesario que tú y yo podamos reflexionar
en nuestras vidas, porque no vamos a permanecer sobre esta tierra con vida. Cada año que pasa es un año menos que tenemos de vida sobre esta tierra. ¿Y qué tal si todavía llevo a mis años una vida de desorden, una vida de caos? ¿Qué va a ser de mí después de esta vida? Por eso el Señor Jesús sigue buscando el corazón del ser humano. Y allá en Apocalipsis, en su capítulo 3:20, nos enseña el apóstol Juan, el amado. Y dice de la siguiente manera: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor Jesús anhela, querido amigo, tener una íntima comunión contigo. El Señor te está buscando. Y esta tarde es una tarde de oportunidades para tu vida, para la vida espiritual. Es una oportunidad para que tu espíritu reciba vida, porque la palabra del Señor nos dice que si Cristo no está dentro de nuestro corazón, yo miro aquí ahorita mucha gente caminando para arriba y para abajo, otros van en su vehículo, pero si van sin Cristo, van manejando, van caminando, pero caminan muertos. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Pero si dentro del corazón de todos los que están caminando en esta hora ya va Cristo, entonces ellos están caminando ya con una vida espiritual, y esa vida espiritual va a ser por toda la eternidad. Querido amigo, aprovecha la oportunidad que tú tienes mientras tenga vida. Y si Dios te da un poco más de tiempo, ama a Dios. ¿Cómo lo vas a demostrar que amas a Dios? Sirviéndole, siendo parte de este gran equipo que nos interesa solamente predicar siempre de la palabra del Señor. Yo te animo de todo corazón a que lo hagas y que puedas sentir que Dios entra en tu corazón. Y esta otra canción, y después entro a un momento de oración. Quiero que lo escuchemos. Seamos amigos, dice esta hermosa canción. Vamos a ver si nos deja aquí la plataforma de la música. Dame tu mano, si seamos amigos.
mismo camino, somos un pueblo, de un mismo linaje, de un mismo Señor, Dios mi Padre, en un mismo amor, en una esperanza, en un mismo espíritu, la fe se agiganta. Oh, dame tu mano, si somos amigos. Oh, dame tu mano, si somos amigos. Juntos caminemos un mismo camino. Oh, dame tu mano, si somos amigos. Oh, dame tu mano, si somos amigos. Juntos caminemos un mismo camino. Oh, dame tu... Bien, es una alabanza que cuando le decimos al Señor, toma mi mano, o seamos amigos, es como decirle, Señor, toma mi mano, agarra mi mano y caminemos como amigos. Caminemos con una amistad profunda en donde yo pueda disfrutar de la presencia tuya, Señor, y que en medio de mis debilidades yo siempre pueda disfrutar de esa misericordia tuya. Especial esa alabanza, ese cántico. Da mucha tristeza, mucho dolor en el corazón cuando vemos que el ser humano no quiere reflexionar, siempre sigue sus caminos de perdición, pero nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo Jesús, salvamos nuestra responsabilidad dando el mensaje de la salvación. Así es que voy a hacer la correspondiente oración en esta hermosa tarde, porque el programa se ha caracterizado como un momento de oración. Así es que hemos escuchado alabanzas, hemos meditado por un momento en cuanto a la palabra del Señor, y ahora vamos a orar como último punto de esta hermosa tarde. Oremos. Bendito Padre, cerramos nuestros ojos ante tu presencia, Señor, con un corazón lleno de alabanzas a tu santo nombre, porque tú, Señor, nos has regalado